Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Padre Santo. Hoy vengo con un corazón humilde delante de ti, Señor, a presentar este servicio, a presentar delante de tu pueblo y de todos aquellos que están esperando una palabra tuya. Cada revelación que tú has traído, Señor, y que has mostrado, y a rendir nuestro corazón, Señor, es lo que hemos hecho ahora, adorándote, rindiendo nuestro corazón, rindiendo y humillando nuestra alma, para entender que estamos aquí para comprender y saber sabiduría, para comprender y aprender conocimiento. Y hoy te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paz y por todo lo que nos has entregado, Señor, durante esta semana. Presentamos esta nueva semana que viene delante de ti y declaramos y decretamos una vez más que todo lo bueno, lo perfecto, lo agradable que de tu voluntad viene sobre nuestras vidas, porque tú tienes cuidado de nosotros y nos das entendimiento para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar y vamos a empezar de plano, de una vez, con lo que es la enseñanza del día de hoy. Y quiero hacer, antes de empezar, un poco de lo que es el tema que estamos tratando a continuación. Voy a hacer un resumen. Estamos en una serie que es una serie sobre sabiduría. Primero que todo, lo primero que quiero esbozar es la importancia de la sabiduría. Y hace mucho tiempo yo estaba en deuda, creo que con Dios, conmigo mismo y con la gente, acerca del tema de lo que es la sabiduría, de enseñar sobre lo que es sabiduría. He enseñado mucho acerca de fe, he conocido muchas cosas por fe, he aprendido a vivir por fe, he aprendido a soportar muchas cosas por fe. Creo que la fe es uno de mis temas preferidos y quizás lo que hace que mi vida camine, y ha sido parte de toda mi estructura de mi relación con Dios. La fe ha sido una parte fundamental de mi vida. Pero también entendí que hay cosas, y quiero decirles a todos ustedes, hay cosas que se logran por fe y hay cosas que no se logran por fe. Sin embargo, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay cosas que no se pueden lograr por fe necesariamente. No voy a extenderme en eso, ya lo he explicado en otras ocasiones. Habrá otra oportunidad en que lo pueda enseñar para que se aprenda a diferenciar lo que se logra por fe de lo que no se logra por fe y de lo que se logra por simple sabiduría. También entonces, ya lo dije, hay cosas que se logran es por pura sabiduría, por pura sabiduría. Por ejemplo, en el caso de la sabiduría es la aplicación de principios. En la fe es creer mucho más en lo que Dios hace, en lo que Dios puede hacer, pero en cuanto a la sabiduría es lo que tú aplicas. Hay cosas que debiste ser sabio y empezar a hacer desde un principio para que la consecuencia entonces fuese producto de tu sabiduría. Tus decisiones tienen que depender de la sabiduría, no necesariamente de la fe. Yo sé que la fe sin obras es muerta y la fe es una acción y es una actitud, pero definitivamente hay cosas que se logran por fe por medio de las promesas de Dios de acuerdo a un propósito tuyo o de Dios. Y quiero que eso quede muy, muy claro, porque esto puede determinar el entendimiento de cómo vivir una vida cristiana y no estar en esa incertidumbre. ¿Cómo es que se vive una vida cristiana? Una vida cristiana se vive por medio de la salvación, y es una salvación que Dios dio y que consiste en conocerlo a Él. Vuelvo a este punto que es importante. Esta premisa es determinante. Dice, le pregunta, creo que fue Felipe, uno de los discípulos le preguntan a Jesús, ¿en qué consiste la salvación? Y Él dijo, en que me conozcan a mí y al que me envió. Entonces la salvación consiste en conocer de Dios. Entre más conozco de Dios, empiezan a operar varias cosas que voy a explicar ahora, que tienen que ver con la sabiduría. Pero cuando conozco que Dios es un Dios fiel, que cumple lo que promete y que no se arrepiente de lo que dice, entonces entiendo que la fe es un baluarte. Y entiendo que en la Biblia muchos fueron justificados, es decir, fueron hechos inocentes porque dieron a Dios como verdadero y le creyeron a Dios. O sea que la fe para Dios lo es todo. Lo he enseñado de muchas maneras. Le he dicho a la gente, ¿cuál es el idioma que se habla en el cielo? La fe. ¿Cuál es el dinero del cielo? La fe.
¿Cómo se logran ciertas cosas en la vida espiritual por medio de la fe? Pues creyendo. Pero cuando tengo que hablar específicamente ya de sabiduría, es otro complemento. Es otro complemento para tener una vida exitosa en medio de lo que Dios promete y dice. Y empezamos a hablar del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios empieza de una manera tan fabulosa, exaltando a la sabiduría y lo presenta como una dama poderosa. Te va a ayudar mucho eso que te estoy diciendo. Proverbios es como si hablara una dama poderosa, una señora que sabe lo que dice. Es una dama que tiene gran humildad, pero lo que sabe es el mejor consejo para poder vivir en la vida. Y hay 31 capítulos en Proverbios que los estamos leyendo. Los estamos pasando todos los días por el libro en audio, cada capítulo, por el grupo de Telegram, que les indicamos cómo llegar al grupo de Telegram y hacer parte de todo este proceso de conocer y leer durante 31 días el libro de Proverbios y empezar a entender un poco lo que es la sabiduría, porque la sabiduría consiste en lo que debo aplicar, no necesariamente en lo que conozco o lo que sé, aunque el conocimiento es importante. La sabiduría da un paso más allá, y es que lo que sabes lo aplicas. Entonces, para adquirir sabiduría, una cosa que pasa muy frecuentemente cuando aplicas sabiduría es que empiezas a tener carácter. Presten atención a lo que estoy diciendo. La sabiduría te lleva a carácter. La fe no necesariamente te lleva a carácter. Porque hay mucha gente que por fe logró cosas y no tenían carácter y fue un milagro de Dios. Un milagro, fue un regalo de Dios. Un asunto de misericordia de Dios, un asunto de la gracia de Dios. Usted es muy quedado, muy bruto, ahí por misericordia te va esto y lograste algo. No sé si me hago entender, perdónenme la explicación, pero creo que me hago entender mejor. Pero en cambio hay otro nivel cuando empiezas al nivel de la sabiduría, cuando necesitas entonces entender que se genera un carácter por aplicarla. Todos tenemos falencias de carácter de una u otra manera. Todos. Y expliqué la semana pasada algo muy importante. Y es que hay un aspecto de la sabiduría respecto al carácter que es muy importante. Que cuando no ocurre, entonces nos desconectamos de Dios. Y tiene que ver con el temor a Dios. ¿Por qué con el temor a Dios? La Biblia dice, y lo vamos a leer, que el principio de la sabiduría, si quieres ser una persona sabia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, me di cuenta en muchas ocasiones que no se ha predicado mucho sobre el temor de Dios, o el temor a Dios, o que la gente puede estar muy desconectada de lo que significa temerle a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? ¿Y de qué manera el temor a Dios se manifiesta o lo puedo evidenciar? Lo puedo evidenciar. Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber qué hora es, ¿qué hace? Mira el reloj. Si usted quiere saber qué temperatura hay, mira qué, un termómetro, no sé. Pero si usted quiere saber cuánto le teme a Dios, ¿qué tiene que hacer? Mirar el temor a Dios termómetro. No sé si me hago entender, el temor a Dios ómetro. Es como hay una forma de entender si sí le temo a Dios o no. Hay una forma de comprender si sí le temes a Dios o no, y la vamos a ver el día de hoy. Así que, si la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, yo necesito entender si temo a Dios y si sé cómo temerle a Dios, y si entiendo cómo le temo a Dios. Porque se los voy a decir, se los digo por experiencia, es posible que conozcas mucho de Dios, que tengas muchos años viviendo para Dios, que tengas muchas veces ser usado por Dios y desconectarte en un momento determinado por falta de sabiduría, por haber perdido el temor a Dios, y entonces empiezas a pecar amando a Dios, conociendo a Dios. Le ha pasado a todos. Hay gente en este lugar que está pecando, pero ama a Dios. Hay gente en este lugar que es una vieja chismosa, que es un tipo mentiroso, pero aman a Dios. Pero tu chisme es un altar a Satanás, que evidencia que no le temes a Dios, porque la vida y la muerte están en el poder de la boca, y lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que dice. Entonces empiezas a entender, sabiduría. Mejor me callo.
mejor me callo. Entonces Jesús dice, es mejor que entres manco al cielo y no que te pierdas por tu mano. Es mejor que entres sin un ojo y ciego y no que te pierdas por lo que ves. Entonces empieza a ver la aplicación de la sabiduría que te demanda un carácter. No basta con conocerlo ni saberlo, necesitas aplicarlo, y cuando lo aplicas, entonces quiere decir que eres sabio porque temes a Dios. No, ya nos podemos ir. Ya estuvo explicado. Muy sencillo, pero a veces no le prestamos atención a ello. No lo vemos. Ahora sí, vamos a ir un poquito acerca del libro de Proverbios. Dijimos que es un proverbio, dichos o frases que contienen sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría es del hebreo jochma, que significa habilidad y conocimiento para aplicar. Habilidad para aplicar el conocimiento que se tiene. Y el libro de Proverbios dice en Proverbios 9:10, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da como resultado el buen juicio. Entonces vuelvo a decir, le preguntaron a Jesús en qué consiste la salvación y él dijo en que me conozcan a mí y al que me envió. Entonces, conociendo a Dios viene el buen juicio. Conociendo a Dios viene esa intimidad que te da temor. Entonces empezamos a hablar un poquito acerca de lo que era la diferencia entre conocimiento y sabiduría, la relación entre ambos y la necesidad de entender qué es el temor a Dios. Entonces dije que el temor es, bueno, la próxima semana, hoy no alcanzo porque habría mucho material, voy a explicarles cómo según Abraham, Moisés y otros personajes de la Biblia definen el temor a Dios. Porque el temor a Dios puede tener distintas percepciones. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, dice Jesús, había un hombre que tenía 2 hijos y él tenía una finca. Y le dijo a sus hijos, necesito que vayan a la finca a trabajar y a hacer tal cosa. Uno dijo, iré, y no fue. Y el otro dijo, no quiero ir, y sin embargo fue. ¿Cuál agradó a Dios? Entonces Jesús responde, efectivamente, agradó a Dios aquel que aún sin querer obedeció. Y ahí hubo sabiduría, porque el que obedece nunca se equivoca. El que obedece nunca se equivoca, aunque tengas el dolor de tener que obedecer, porque obedecer no muchas veces es fácil. Quiero saber si está listo mi micrófono. Hola, sí, ya. Muy bien, sigo adelante entonces. Dice, y hoy quiero que prestes atención a eso, 7 claves para entender el temor de Dios. Entonces el temor de Dios puede ser muchas cosas, pero temor, la gente ha visto que cuando quieren expresar lo que es el temor a Dios, tienen miedo o temor de que la gente se confunda y crea que tener temor a Dios es tenerle miedo. Pues sí. O sea, ¿cómo voy a provocar a Dios? Me va a ir mal si provoco a Dios. Pues sí, es como un miedo reverente. Entonces yo veo mucha gente cuando estoy viendo y estoy tratando de entender cómo voy a enseñar, y me pongo a mirar muchos aspectos y muchas cosas de lo que dicen los distintos predicadores, lo que es el temor a Dios, y me lleva una gran sorpresa porque todos lo primero que tratamos de hacer es que no creas que temor es miedo a Dios, porque si le tienes miedo a Dios, pues como tenaz. Pero ¿cuántos de ustedes le tuvieron miedo a su papá y le obedecían? Y le obedecían por miedo, no necesariamente por amor. Ahí está la clave. Cuando yo por amor le temo a alguien, te amo tanto que cómo te voy a hacer semejante cochinada. Te amo tanto que cómo te voy a deshonrar. Te amo tanto que cómo voy a dañar tal cosa. Yo recuerdo una vez que vi a una persona en una iglesia hacer algo muy desagradable. Sacarse un chicle y pegarlo debajo de una silla. Y yo estaba en otra iglesia, estamos en otra iglesia. Y veo a una persona que saca un chicle de su boca y lo pega debajo de la silla, ¿verdad? Si fuera el que yo hubiera visto a alguien aquí en esta iglesia, yo lo saco. Me importa un pepino lo que piense de mí. ¿Qué te pasa? Como no te costó nada, ni diezmarás, ni ofrendarás siquiera. Como no sabes lo que cuesta, entonces no te importa. No temes a Dios, ni respetas nada. Entonces el temor a Dios empieza por un respeto por lo que es de Él, una admiración por lo que es de Él, un cuidado por lo que es de Él.
Uno dice, si haces eso en la iglesia, ¿cómo será tu cochina vida? ¿Sí? Eso fue lo que pensé cuando vi a esa persona. Yo no aguanté y me paré. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no pertenezco a esta iglesia, pero tengo una iglesia. Pero lo que usted acaba de hacer es una porquería. Quite ese chicle y trágueselo. Bueno, no se lo dije así tampoco. Pero no es correcto. O sea, seguramente su vida está llena de fracasos y la pobreza es el pan diario de su vida. Porque entonces, ¿cómo pretendes después de pedirle a Dios algo cuando ni siquiera respetaste algo que está dentro de un auditorio? No voy a ponerlo así como la magnificencia de un templo. No, en un auditorio y pones un chicle en una silla. O sea, demuestras incluso hasta que eres inculto. Que eres, ¿cómo se dice? Pelle. En buen costeño, bien pelle. O sea, y estás esperando la excelencia de Dios, pero eres un pelle, actúas como un pelle. Nos podemos ir. Buenísimo. Ya. O sea, como ya empiezo a entender la sabiduría. Ya empiezo a entender lo que es el temor a Dios. Hay cosas que le doy. Entonces, muchas veces nuestras acciones demuestran que no tenemos esa admiración, respeto, cuidado por las cosas de Dios o mi relación con Dios. Y se fracturó mi relación con Dios. Y entonces, aunque sé que soy cristiano y sigo creyendo en Dios, puedo cometer terribles y graves errores o pecados. Entonces faltó sabiduría. Ahora, vamos a ver Proverbios 2:5. Vamos a pedirles por favor audiovisuales que nos proyecte. Allí está. Dice Proverbios 2:5, entonces comprenderás. Está subrayado, ahí está con rojo. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Okay. Es bien interesante porque hay un versículo que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero también hay este versículo, Proverbios está lleno de versículos que hacen énfasis en el temor a Dios como plataforma de adquirir sabiduría. No sé si has conocido a alguna persona que la admiras profundamente y quisieras tener la sabiduría que esa persona tiene. De hecho, a veces le han preguntado, ¿cómo me gustaría tener su sabiduría? ¿Cómo adquirió su sabiduría? Entonces, tengo distintas respuestas, ¿no? Haciendo énfasis en que la sabiduría se puede ir y desconectarse uno completamente. O sea, la sabiduría es como una atmósfera en la que entras. Cuando pierdes el temor, cuando pierdes la sabiduría es porque tenías falta de temor a Dios y te saliste de esa atmósfera. Entonces quedas expuesto a tu criterio y a tu maldad y no al gobierno del Espíritu. Entonces hay ausencia de sabiduría. Así que la sabiduría es como una atmósfera en la cual acceso a causa de que empecé a temerle a Dios. Cuando le temo a Dios, entro en esa atmósfera y empieza a ocurrir un fenómeno que se llama sabiduría y la gente dice, oye, ¿usted cómo ha cambiado? ¿Usted cómo ha cambiado? Tu familia dice, ¿y este? Ahora se cree mejor familia porque no soportan verte sabio. Porque tu mamá y tu papá creían que tenían la razón de todo, pero después descubren que su hijo o su hija empezó a ser más sabio que ellos. Le empezó a ir mejor que a ellos. Entonces se sienten un poco de intimidación porque ve que su hijo ahora se mueve en sabiduría. Si esto no le ha pasado, tiene que aprender a tener temor de Dios y saber cómo se obtiene la sabiduría. Dice, entonces comprenderás lo que significa temer a Dios y obtendrás conocimiento de Dios. Interesante. Pero ese entonces comprenderás. ¿Qué significa entonces? Que hay algo antes de este versículo que debo tener en cuenta. No sé si me hago entender. Entonces, dice, pero ¿qué hay antes del entonces? ¿Qué hay antes del entonces? Entonces vamos a verlo sin antes comentarles lo que dice Proverbios 1:7, por favor, me lo pueden proyectar. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Quiero que se concentren en la palabra necios. Necios. Yo muchas veces lo dije,
la palabra más fea en la Biblia, que para nosotros no es fea, pero tú terminas entendiendo por la forma en cómo la usan, incluso cuando los proverbios son temas comparativos, el sabio tal cosa, pero el necio tal otra. Entonces comprendes que el necio es la palabra que más fea de la Biblia. No hay nada peor en la Biblia que ser un necio, porque puedes ser una persona que cometes pecados. Todos cometemos pecados. Puedes ser una persona que pudiese haber hecho algo de verdad grave, pero no eres necio. Eres humilde para aceptar y reconocer y salir de tu necedad. Pero el que se mantiene en necedad va a ver las consecuencias de no querer aprender sabiduría. Entonces dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Pregunto, ¿usted alguna vez ha sido un necio? Bueno, está bien, no. ¿Usted ha conocido algún necio? ¿Usted ha tenido un necio que por más vara que le dé, nada que reacciona? ¿Un hijo necio? A usted le dieron vara y usted, pues peor me pongo. O sea, no sé si me hago entender. Se ponía peor, se ponía más difícil. Desafiabas todo sistema de autoridad, porque el necio desafía todo sistema. Y estamos en una época de las generaciones de los necios. Estamos en una época de la generación de los necios. ¿No te has dado cuenta cuánta gente se está levantando contra todas las estructuras de valores y principios? Y pelean y dicen, tenemos derecho, ¿y qué? Y se vuelven soberbios. Entonces vamos al otro aspecto, soberbio. La palabra también habla del soberbio en la Biblia. Dios no quiere nada con el soberbio, no le presta atención. Al soberbio ni al orgulloso los hace a un lado, no les presta ninguna atención, no los bendice de ninguna manera, pero al humilde y obediente sí. Y todos son manifestaciones claras y evidentes de lo que significa la sabiduría. Porque Dios nunca te va a obligar a ser bueno. Nunca, es tu decisión. Lo que te enseñaron como libre albedrío, es tu decisión. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué tal una esposa rogándole a su esposo que la ame? Indigno. Sin embargo, Dios se atreve a decir, ámenme. ¿Cómo amar a Dios? Pero ¿cómo me vas a amar si no me conoces? Entonces el principio de la sabiduría empieza con conocer a Dios. Porque conociendo a Dios, Él, te aseguro, va a derramar su amor a tal punto que terminas enamorándote y porque te va a seducir. Así es como funciona. No es como hizo la Santa Inquisición Católica, que quemó a la gente porque no se convertían. No. No puede ser un inquisidor. O te conviertes o te mato. No, así no es Dios. Así no es Dios. Es tu elección. Que quede muy claro, para que no te conviertas en un cristiano parásito, sino en un hijo de Dios que da algo, que produce algo, que su vida produce para alguien más algo. Muy bien, ahora dice acá, el temor es la base del verdadero conocimiento. ¿Cómo así? Si hay un verdadero conocimiento, quiere decir que hay un falso conocimiento. Vamos a poner 2 versículos aquí. Falso conocimiento, Isaías 29:13. Cuando yo leí este versículo me voló la cabeza. Es como si nunca antes lo hubiera leído, no había entendido. Dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Léanlo otra vez, ahí está claro. Así que el Señor dice, este pueblo me honra de labios para afuera. Este pueblo dice que me pertenece, somos tuyos, Señor. Pero solamente son honra de labios, pero su corazón está apartado de mí. O sea, es una tendencia humana a decir o a creer que crees y perteneces a Dios y realmente no tienes nada. Tu corazón está apartado de Él. Sucede mucho más en el cristianismo. Otra versión dice, pero el temor a mí es pura regla impuesta por hombres. Allá vamos a llegar. Entonces explica lo que es la religión. La religión es eso, decir, sí,
creo en Dios, pero mi corazón está apartado de Él. Eso es religión, porque se basa en rituales. Porque cuando realmente es una conversión y espiritualidad, como has conocido a Dios, empieza una relación con Él, y esa relación se transforma en una relación de amor y accesa al temor hacia Él a causa de la gratitud que tienes por todo lo que te ha dado. Las cosas cambian inmediatamente. ¿Qué es el conocimiento verdadero? Juan 15:15. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se los he dado a conocer a ustedes. Creo que hay unas etapas cuando eres un bebé espiritual y empiezas a entender por el toque del Espíritu Santo de que hay un Dios y empiezas a sentir algo, empiezas a sentir el perdón de Dios, empiezas a sentir la sanidad de Dios, empiezas a buscar una relación con Él, empiezas a ser parte del discipulado, alguien te discipula, alguien te consolida, alguien te hace entender, alguien te va pastoreando, y en la medida que eso va ocurriendo, empieza a generarse en ti una escala de valores que no vienen desde tu simple necesidad de querer vivir algo, sino que viene esa revelación por causa de la presencia del Espíritu Santo que te lleva a querer vivir una vida realmente en santidad, una vida realmente en propósito, una vida realmente en conocimiento de Dios, y lo disfrutas y se convierte en tu deleite, a tal punto que amas tanto, tanto, tanto a Dios y conoces quién es Dios, que no te fijas en hombres y no te la pasas diciendo, no, ya no creo en Dios porque vi que tal hombre hizo tal cosa. Tonto, ¿quién te dijo? Entonces dice, yo ya no creo en hombres para salvación. Claro que tienes que creer, porque ¿quién más? ¿Cómo más él predica la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, pero para salvación. Pero para salvación, ¿por qué lo sacan de contexto? ¿Por qué no leen bien la Biblia? Ese es otro punto que necesitas entender. No te metas en problemas contigo mismo si no comprendes los contextos. Cuando maldito el hombre que confía en el hombre, entonces no confías ni en tu mamá, ni en tu papá, ni en tu esposo, ni en tu esposa. Lo que está hablando es de maldito el hombre que confía en el hombre para salvación. Si lees todo el contexto está muy claro. No creas en hombres para salvación. La única confianza para salvación es el Padre. Pero hay hombres que te llevan al Padre. Y hay hombres que te llevan a conocer de Dios. Y son los evangelistas, los pastores, los apóstoles, los maestros, los profetas. Y Jesús está diciendo exactamente algo así aquí parecido. Ustedes confiaron en mí, que soy un hombre. Aunque se dieron cuenta que también soy Dios. Y se volvieron mis buenos siervos. Fueron juiciosos con el discipulado y empezaron a entender cosas aunque tienen muchos defectos. Ese es otro punto. Puedes ser sabio con muchos defectos, puedes ser sabio con muchas debilidades, pero siempre la sabiduría es como un salvavidas en medio de un momento en que te estás ahogando de algo. Siempre acude a la sabiduría antes que a cualquier otra cosa. Busca a Dios. Entonces hay un conocimiento falso donde Dios dice: este pueblo me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí es donde empiezas a entender que hay una condición en la que no es claro el verdadero conocimiento de Dios. No conoces bien a Dios. En cambio, cuando conoces bien a Dios, te conviertes en amigo de Dios, que le pasó a muchos hombres en la Biblia. Ahora sí, vamos a irnos de frente con eso. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver 7 claves ahora sí. Vamos a ver qué es lo que dice antes de Proverbios 2:5, entonces comprenderás lo que significa el temor al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Entonces hay cosas que están antes. Y aquí está. Proverbios 2:1, hijo mío, si recibes mis palabras, entonces mira cómo empieza. Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos. Entonces yo quiero parar aquí en este primer versículo. Hay como un entendimiento que debes tener en cuenta. Hijo mío, si recibes mis palabras. ¿Qué significa recibir? O sea, para recibir algo o para aceptar algo, requieres esencialmente de humildad. La principal característica es humildad para recibir la palabra de Dios.
Aquí está, Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio. ¿Cómo? Aceptando la humildad con humildad, aceptando con humildad la palabra de Dios que se les ha sido sembrada en el corazón, porque tienen el poder para salvar tu alma. Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Acuérdate, hijo mío, si recibes mis palabras, primera cosa, recibe la palabra con humildad. Mira. La Biblia no ha existido siempre. La Biblia escrita no ha existido siempre. La Biblia empieza a formarse en un libro el día que Gutenberg inventó la impresión, ¿verdad? Y lo primero que él imprime es la Biblia. Increíble, o sea, Dios se dio el lujo. Yo me imagino a Dios, ahora te voy a dar la sabiduría para que inventes una imprenta tan... ¿Ustedes se acuerdan de las imprentas de antes? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Cuando cogían letra por letra y la ponían en una placa y quedaba impresa como un sello. Imprimir un libro era costosísimo y difícil. No se lo imaginan. Busquen en YouTube cómo funciona una imprenta antes. Hoy en día tenemos unas tecnologías brutales. Hoy en día un libro, cualquier cosa se hace en un instante. Ahora más con la inteligencia artificial. Es increíble. Entonces la Biblia no había existido antes. La gente entendía y hablaba, y mira, estamos hablando de Santiago, siglo I, hermano de Jesús, Jacob. Y él empieza a hablar y a predicar qué es lo que se tiene que hacer. Así que no es solamente lo que tú prediques, no es solamente lo que tú leas, sino lo que escuchas que se predica. Entonces el problema es cuando vienes con espíritu de pavé o vienes con espíritu de sospecha. ¿Será que sí es así o no? Porque la primera cosa que siempre va a decir la gente acerca de los pastores fue la misma que yo decía siempre. ¿Qué decía yo? Esto es pura carreta y sencillamente nos están hablando es para bobos. Están haciendo que uno quede como bobo ahí. Entonces empiezan a utilizar distintos términos para expresar condiciones en las cuales supuestamente un pastor es un hablador y son un cazabobos. Pero escúchame. Nunca la Biblia fue escrita para gente inconversa. La Biblia no fue escrita para los inconversos. La Biblia fue escrita para la iglesia y para el pueblo que sabían de Dios. Ustedes ven en el Nuevo Testamento, carta de fulano a los romanos, a los de Tesalónica, a los de Corinto. ¿Sí? No dice, carta de Pablo a los que no conocen nada de la Biblia y que no les importa si Dios es Dios. La Biblia fue hecha de lo que todo el mundo le manda, de lo que Dios manda decirle al pueblo de Dios, ya hubiera sido los judíos como tal, o la iglesia hoy en día. Por tal razón, en ese momento tuve que decir, siempre ha existido esta conducta. Mira lo que dice del siglo I, acepten con humildad. Estamos en el siglo XXI, en una era insospechada para esta gente, y sigue siendo el principio el mismo, acepten con humildad el consejo de Dios. La primera cosa es, ¿quieres adquirir sabiduría? ¿Quieres entrar en el temor de Dios? Acepta con humildad. Es decir, humíllate. No me las sé todas. El principio parece bobo, es para niños, pero humíllate ante la verdad de Dios. Primera cosa, humíllate ante la verdad de Dios. También dice 1 Pedro 2:2, busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizás todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Pedro ya está hablando del tiempo futuro, cuando va a haber una destrucción de todo el sistema del mundo, y el Señor entonces levantará a su pueblo que conoció y que creyó en él. También dice Salmos 25:9, el Señor muestra su camino a los humildes y enseñará a los mansos su carrera. El Señor muestra, mira, lo dijo Santiago, que era hermano de Jesús. Lo dijo Pedro, que fue discípulo de Jesús. Pero lo dijo David, que no conoció a Jesús. Mucho tiempo antes de que Jesús apareciera, David también lo dijo. Él entendió, el Señor muestra su camino a los humildes
y enseñará a los mansos su carrera. Entonces tú quieres saber la voluntad de Dios, pero no eres humilde para recibir su palabra. Ese es el punto. Y por ahí empieza también la fe. Por ahí empieza también la fe. Sé humilde, así si lo dijo Dios, así es. El gran problema hoy en día también en la iglesia es empezar a renegar de cualquier cosa que Dios diga y no entender los procesos que Dios determina. Siguiente diapositiva, por favor, volvemos. Así que dice, si recibes con humildad, pero también guardas. Guardar es otra cosa. Recibir es una, guardar es otra. Así que empieza ahora con lo siguiente. Tu mente es primordial, sigue con la siguiente diapositiva, aquí. Archivar para recordar, y entonces tengo 3 versículos del Salmos 119, 11, que dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. O sea, recibo con humildad, pero guardo lo que dijo. O sea, recibo con humildad, pero lo pongo en práctica, lo guardo para tenerlo como un archivo al cual acudir en mi vida y que se convierta entonces en parte de mi sistema de pensamiento. Cuando la gente dice, no vayan a esas iglesias que ya le lavan el cerebro, sí, te cambian la mente, no vale lavarte el cerebro, te cambian la mente, adquieran la mente de Cristo. Dios no puede bendecirte y no puedes comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta, si no tienes una mente. Romanos 12:2. No se acostumbren a la forma como fueron criados o a las tesis o a los paradigmas de este siglo, sino que transformen su entendimiento a lo de Dios y dejen que Él los moldee y los cambie para que entonces comprendan cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo recita, pero no sé cuántos dejan que su pensamiento sea cambiado por Dios. Ese es otro punto. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Les voy a decir una cosa que me preocupó muchas veces en la iglesia. Era encontrar a una persona que me venía y me decía y me contaba un caso en particular. Pastor, quiero comentarle, ya que tengo la oportunidad. No sé si a ustedes les ha pasado. Si usted es abogado, le presentan en una reunión con alguien. ¿Usted es abogado? Mire que tengo una consulta. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Entonces, mira, le presento, usted es médico. Mira, tengo un dolor acá. Pague su médico. No es el momento de pedirle al otro que le diga qué tiene. Entonces yo a veces, usted es pastor. Mire, imagínese que yo le pedí un consejo a un líder de la iglesia y me dijo tal cosa. Y cuando me dice, ¿en serio? ¿Usted me está hablando en serio? ¿Un líder le dijo eso? Digo, puchica, qué peligro, qué falta de sabiduría. ¡Qué peligro! ¿De verdad? ¿Y en qué se basó el líder para decirle eso? Claro, yo no le dije eso. ¿De verdad el líder te dijo eso? Sí. Un consejo basado en emociones, en sentimientos, en venganza y no en sabiduría. Porque tú eres uno desde la venganza, otro desde la sabiduría. Tú eres uno desde el resentimiento, otro desde la sabiduría. Tú eres uno desde tu ignorancia, otro desde la sabiduría. Por eso tú puedes hacer una comparación en tu vida. Cuánta sabiduría me faltó en esta etapa de mi vida. Si hubiera actuado con sabiduría, o si yo hubiera sabido en esa época lo que sé hoy, no hubiera hecho lo que hice y no tendría estas consecuencias. Se tiene que notar que eres otro. No porque te portas bien ahora, no porque dejaste de tomar, no porque dejaste de fumar, sino porque empezaste a hablar sabiduría y a actuar con sabiduría y vives por fe además. La meta de ser cristiano tiene sus claves y parecieran difíciles, pero no lo es. Porque si te das cuenta, seguro que habrás conocido a alguien que era muy necio y muy insensato y muy corrupto. Será el ejemplo de sabiduría y de comportamiento. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces Dios sí transforma. Mira que hoy en día tú te metes a Instagram, ves una cantidad de reels y empiezas a ver una gran cantidad de gente dando consejos y dices, oiga, sí. Y te sorprendes porque ahora todo el mundo quiere actuar de sabio. Todo el mundo quiere tener consejos de sabiduría. Entonces lees o ves un reel y dice,
porque una mujer no sé qué, o porque un hombre tal cosa. Ahora sí, pero no se hace, no te transforma, porque no tiene el sello del Espíritu de Dios. Pero cuando tiene el sello del Espíritu de Dios, si te has sido humilde, viene y se hace parte de tu sistema de comportamiento. ¿Me estoy haciendo entender? Yo sé que has escuchado mucha sabiduría y no la tienes, ni te acuerdas y no la aplicas, porque el que te garantiza de que la sabiduría no se te va a ir es Dios, porque Él te va a contener en sabiduría. Y tú te puedes salir del estanque de la sabiduría, te lo aseguro, que te puedes salir sin ningún problema. Entonces la disciplina de un cristiano es mantenerse en la sabiduría y en el temor a Dios. Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Les acabo de decir eso, les acabo de mencionar eso precisamente. Asegúrate de que cada día medites en el conocimiento de Dios, en la instrucción de Dios, en la sabiduría de Dios, porque nunca tu carne se convierte, tu carne no se convierte. Y aquí los veo tan lindos, como me miran y están, amén, y sí, y otro dice, sí, tiene toda la razón, pero tienes carne. Le estoy hablando a conciencias de cristianos que quieren aprender y crecer en Dios y cómo vencer su carne, y aquí hay gente luchando con su pecado. 2. Así que por eso es tan importante entender acerca del temor a Dios. Fíjate que siempre hablo temor a Dios, sabiduría, temor a Dios, sabiduría. Así que Dios está explicando eso. Ahora, versículo 2 del capítulo 2 de Proverbios. Si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, versículo 1, acabo de terminar el versículo 1. Hijo mío, si recibes mis palabras con humildad y si guardas mis mandamientos y los pones por obra. Mira todo lo que puedo explicar de un solo versículo. Ahora voy con el segundo. Y el segundo habla específicamente de esto. Si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablarlo inmediatamente. Les dije que son 7 claves. Ya vimos 2. Recibir con humildad y guardar mandamientos. Vamos con la tercera clave. Dice, oído, allá dice 7 claves para entender qué es el temor a Dios. Aquí está el versículo. Devuélvete, por favor. Que te devuelvas. Ya. Entonces comprenderás qué significa el temor al Señor y obtendrás conocimiento. Pero aquí hay 7 claves en estos 4 versículos. Hay 7 claves que las estamos viendo. Ya vi 2, voy por la tercera. ¿Estamos? La tercera tiene que ver prestar y estar atento, oído a la sabiduría. Entonces, si debo estar atento a algo, lo que indica es a no distraerme. Atención es no distracción. Hebreos 21, 1 al 2. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia, ¿verdad? Que enseña que Jesús es el autor y perfeccionador de la fe, pero también habla de la sabiduría. Quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia, es decir, atentos, fijen su mirada en Jesús, no se distraigan de Jesús, no olviden estar atentos a Jesús, miren a Jesús siempre, miren a Jesús. Cada vez que tengas un problema, invoca el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo por mí Jesús? O sea, se hizo pegar semejante matada en la cruz para que tú entonces le quites valor a eso y desconozcas que Él está interesado en levantarte porque te cubrió con su sangre. Fíjate siempre en Jesús. Ahí está. No quites tu atención de Jesús. 2 Timoteo 2:4. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podrá agradecer al oficial que lo reclutó. Concéntrate en tu vida ministerial, en tu vida espiritual. Concéntrate en tu vida espiritual. A veces concentrarte en tu vida espiritual va a ser tan exigente que te va a obligar a dejar amistades, a hacerte a un lado de amistades, dejar un poco el Instagram, dejar un poco el Twitter, dejar un poco, no sé si me hago entender.
Tienes serios problemas porque te la pasas todo el día. No sé si me hago entender. Entonces dependes más por situaciones de emociones. Ya está concluyendo la psicología que el scrolling es un problema de déficit de atención, el scrolling es un problema emocional. Entonces la gente se vuelve adicta a las pantallas. Entonces uno toma medidas y se aleja. Oye, te mandé un mensaje hace 4 horas. Estoy alejado. No voy a depender de lo que está a toda hora publicando toda la gente. ¿Por qué? Porque finalmente no me enredo en ciertas cosas. Aprender a no enredarte en ciertas cosas que te apartan de una vida centrada en Dios. Vuelvo a decir, amistades sí, incluso familiares. Entonces tienes que aprender también a ser muy selectivo en cuanto a muchas cosas que realmente deben desaparecer de tu vida para que te concentres y no te distraigas. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida. Este versículo ha sido muy mal enseñado en muchas ocasiones, porque literalmente le han hecho creer a los cristianos que es que necesitan apartarse de una manera extraña de ciertas cosas. Aquí está diciendo es, así como tienes que entender que eres un soldado de Jesucristo, ¿verdad? Que eres un militante. Lo que está haciendo aquí, la comparación que está haciendo acá es que un militar se dedica a su vida militar, un cristiano se dedica a su vida cristiana. Y elegir la vida militar implica que no hago. Yo me acuerdo, ¿quiénes prestaron servicio militar aquí? ¿Quiénes prestaron servicio militar fueron soldados? No, con razón. No puedo creerlo. Bueno, pero cuando llegamos por primera vez al ejército, nos recibieron, a ver, marihuaneros, así nos decían. Ahora van a conocer la disciplina, pecuecudo nos decían a todas. Esa es una frase típica ay, no los traten así. Sí, toca tratarlo así, hay que cambiarle su mente para que se vuelvan militares. No funciona de otra manera. Ay, tan duros los militares. ¿Qué quieres? Amado soldado, por el amor de Dios te quiero suplicar y pedir que te portes bien en las filas. Párate bien. Saluda como es. No, o sea, ¿qué pasó? Ya llevamos una semana de instrucción y no aprende tal cosa. ¡Vuelta! Y corra. Y llegaba 22 de pecho. Pecuecudo, sinvergüenza, marihuanero. Así te decían. Así te dicen. Ojalá sigan haciéndolo. Porque de otra manera no se puede formar la mente de un militar. Y no es que no se tenga misericordia, se lleva al máximo la capacidad mental, psicológica y física. Porque entonces, ¿cómo va a ser un soldado, un buen soldado? En la vida cristiana es tal cual igual y ahí está expresado. Entonces la gente empieza a colocar en Instagram, Señor, estoy muy agradecido contigo, pero ¿por qué no le das esta vez tus peores luchas a otro que sea mejor soldado que yo? Es que lo han visto, lo han escuchado. Es cierto. La vida cristiana va a ser difícil para muchos, muy difícil para muchos. Especialmente cuando el Señor dinero ocupa el lugar del Señor Dios. Porque no hay nadie más que compite contra Dios que el dinero, porque cuando todo está solucionado te apartas de Dios o tu fe mengua. Eso no es así. Marcos 4:19. Pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar frutos. Parábola del sembrador. Ojalá usted leyera la parábola del sembrador por lo menos 3 veces al año, para que usted se evalúe. El gran problema de la parábola del sembrador ha sido que los predicadores creen que es una parábola para nuevos creyentes. La parábola del sembrador es para hasta cuando tengas 90 años de cristiano. Porque habla de lo que haces con la palabra de Dios, no lo que hace un recién convertido o alguien que escucha la palabra por primera vez. Y es tan sencilla que hasta un niño la comprende, pero es tan eficaz si la vives siempre, cada temporada de tu vida, y le echas una ojeada. Ahí dice,
pero las preocupaciones de este mundo. ¿De qué está hablando ahí? De la semilla que cayó en pedregales. Me la sé de memoria ya. Eso es la consecuencia de la semilla que tiró el sembrador y cayó en pedregales. Que al principio creen con entusiasmo, pero cuando vienen las pruebas y cuando vienen ciertas cosas, y se alejan. Y alejan su fe y se alejan de Dios y no se mantienen creyendo en Dios. Así hay mucho cristiano. Cuando viene una situación, invocas a Dios, pero no te concentras en Dios, sino que tu preocupación te saca de la sabiduría, te saca del entendimiento. Así que no te distraigas con cosas que te van a apartar del conocimiento y del temor a Dios. Seguimos adelante. Vuélveme a colocar, por favor, eso. Ahora, ya vimos estar atento. Si inclinas tu corazón a la prudencia, miércoles, si inclinas tu corazón a la prudencia, ¿cómo inclino mi corazón a la prudencia? Mira, es algo así como no desviarte del camino, es algo así como balancear tu corazón, tener un equilibrio, caminar solamente por la línea de lo que Dios dice. Aquí está un camino marcado, camina por ese, no te vayas por ese. Inclina tu corazón a la prudencia. Las personas prudentes tienen ciertas características. Seguramente has escuchado muchas veces lo que es prudente, pero no lo sabes definir. Pero prudente es una persona precavida que tiene claro qué actitud tomar en circunstancias específicas y cómo obedecer normas. Entonces una persona dice, no es prudente que yo conduzca a esta hora de la noche porque ya tal cosa, ya es muy tarde, no vamos a hacerlo, no voy a conducir, me tomé un vino, voy a pedir un taxi. Entonces empiezas a ser prudente porque no le das papaya a nada que te desequilibre, no le das la oportunidad. Hey, fulanito, préstame tanto dinero. No, quiero ser prudente, prefiero tu amistad. No creo que tengas cómo pagarme. Te voy a ayudar con tanto y te voy a regalar esto. Y ya, te demostré mi amistad. Si necesitabas 1,000,000, te regalé 100,000. Ya te quedan 900,000 por conseguir, pero no quedaste atado a mí. Puede ser prudente. Hay muchas formas de ser prudente. Dice Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Siempre me ha gustado este ejemplo. ¿Alguna vez usted se ha dicho a sí mismo, me estoy engañando? Me voy a poner una trampa, pero no me digan. Yo mismo me voy a poner una trampita, pero no, que yo no sepa. ¿Te imaginas lo estúpido que puede llegar a ser engañarse a uno mismo? ¿De qué manera se engaña a uno mismo? Siempre recuerda que tenemos una tendencia a tener una forma de vivir. Es como cuando los picapiedras, ¿se acuerdan del ángel que le hablaba a Pedro Picapiedra y el diablito que le hablaba a Pedro Picapiedra? Es exactamente igual. Tú tienes tu carne y tienes tu conciencia. Tienes tu carne y tienes tu conciencia. Tu carne va a decir una cosa, tu conciencia otra. Tú eliges. Pero entonces eliges por la prudencia, que hace parte de la sabiduría. Muy bien. Romanos 2:13. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Anótalo. Romanos 2:13. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino que a aquellos que la obedecen. Entonces ya empezamos a entender que hay prudencia. Soy prudente. Prudencia es elegir bien. Ser prudente es mitigar el riesgo. Mitigar el riesgo. Soy prudente. Por ahí no. Es siempre benéfico ser prudente. Pero la prudencia también es una característica del que es sabio. Vuélveme a colocar, por favor, Proverbios. Entonces vamos acá. Recibe la palabra con humildad, guarda sus mandamientos, no te distraigas, inclina tu corazón a la prudencia. Van 4. Ahí empiezas a darte cuenta qué tanto temor de Dios tienes. Entonces comprenderás lo que significa el temor al Señor, porque eres humilde para recibir su palabra, guardas sus mandamientos, los pones por obra, tu oído está atento, no te distraes con ninguna cosa en particular, inclinas tu corazón a la prudencia. Van 4. 5. Si pides ayuda de la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz.
Ok, aquí es inclinar el corazón a la prudencia. Inclinarme hacia lo que es correcto y lo que es más sabio. Pero aquí hay una diferencia cuando le das a la prudencia tu voz. Esta se va a sorprender. Así que vamos a ver, pedirle ayuda a la inteligencia. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios siempre te va a dar consejos con inteligencia. Dios, yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho. Hay una diferencia entre lo que eras y lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Hay una diferencia, se tiene que notar. Yo siempre he dicho, y lo puedo decir desde mi perspectiva, en el momento en que me hice cristiano, me hice más inteligente. ¿Me hice qué? Inteligente. Todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes. Pero el conocer de Dios te hace mucho más inteligente. Muchísimo más inteligente. Tu inteligencia se sube a otro nivel porque empiezas a considerarlo todo desde la perspectiva de Dios y no solamente la tuya. La gente necesita sabiduría y necesita inteligencia. Todo el mundo lo necesita. Si no lo necesitaran, no estaría buscando tanto el crecer en inteligencia y en sabiduría. Solamente que hay sabidurías que no son de Dios, como son, porque la gente cree que porque ya es un profesional es sabio. Tú puedes ser un profesional y ser experto en una rama y no necesitas ser sabio. Tienes mucho conocimiento, pero no necesariamente eres sabio. Porque no necesariamente eres sabio. Y todos cometemos este mismo error siempre. Tenemos unas elecciones por conveniencia y a veces olvidamos el beneficio de consultarle a Dios. Cuando le consulto a Dios me hago más inteligente. Jeremías 33:3 lo expresa. Ahora, el Salmo 25:14 dice, el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Se pone más complejo el asunto. O sea, Dios dice, yo soy selectivo. No todo el mundo va a tener el mismo nivel de bendición. Tengo niveles de bendición. Unas bendiciones para el que simplemente cree, otras bendiciones para el que se discipuló y se hizo mi discípulo, otras bendiciones para el que me teme y otras bendiciones para el que ya puedo llamar mi amigo. Dios no hace acepción de personas para salvación, pero se hace excepción de personas para bendecir. Bueno, o sea, tengo muchas maneras de demostrarlo. Muchas maneras de demostrarlo. Muchísimas. Incluso dentro de las calificaciones que también cada pastor o cada ministro puede tener. Yo tengo un amigo muy especial. Es un tipo muy franco. Es un pastor. Y hemos disertado sobre muchas cosas. Nos entendemos muy bien en muchas cosas. Y hicimos un grupo de pastores y hablamos de muchas cosas. Y una vez tocamos este tema. ¿Por qué hay hombres de Dios con tan buena doctrina, con tan buenas habilidades y talentos, pero finalmente pareciera que no han recibido la misma distinción de parte de Dios para ciertas cosas? ¿Será que la gracia tiene unas medidas? La multiforme gracia de Dios. Yo tenía mi tío Germán, predicador, pastor, murió en pandemia. Y él decía, ¿sabes qué, mijo? Yo creo que hay pastores para indoctos y pastores para doctos. Hay pastores para ignorantes y pastores para gente muy preparada. Así que por eso hay tanta gente preparada aquí, hoy, escuchándome. Hay niveles. Yo conozco pastores amigos que tienen una capacidad de ser pastores de gente rica impresionante. Yo no. No sé, o sea, hay una cantidad de... Oye, ¿cómo haces para reclutar en tu iglesia tanto empresario y tanta gente rica? No sé, hermano. No sé. Yo busco. O sea, como que hay una diferenciación. Y yo me acuerdo una vez jugando un partido de fútbol entre varias iglesias en Bogotá. Yo era parte del equipo de fútbol de la iglesia Filadelfia. Estamos jugando con otra iglesia. Pero la iglesia Filadelfia era una iglesia de cierto nivel social. También las hay. Y la otra iglesia con la que jugábamos fútbol era una iglesia muy humilde. Y se notaba en la marca de los guayos.
también existe. ¿Qué les puedo decir? No tengo cómo diferenciarlo. Entonces hubo ese... Mira, si tú eres cristiano y vas a jugar fútbol, sabes que se juega fútbol y se juega duro. Y pareciera que no somos hermanos, porque, ay, qué pena, hermano. Hermano, discúlpame, te voy a cometer una falta, pero perdóname. Simplemente se juega. Simplemente se juega. Y hubo una falta, este muchacho, y no le pitaron la falta. Claro, como son los ricos, las iglesias ricas del norte. Dije, wow, en la mente de los cristianos también hay un esquema de roscas. También sienten que unos sí son privilegiados y otros no, pero creemos en el mismo Cristo. ¿Por qué las diferencias? No sé. ¿Es algo que quería decirle? No sé. Yo pienso que si Dios escoge a los que le temen, yo sí pienso que hay cosas que Dios da a muchas personas. Por eso tienes que trabajar tanto en tu sistema de pensamiento y en tu conducta y en muchas otras cosas, cumplir principios, ¿no? Ser generoso, por ejemplo, ser generoso. O crees en Dios pero no crees en el diezmo. O en las primicias, no crees en una primicia. Nunca das una primicia, nunca has dado una primicia. Y das la primicia de lo que te sobra, y la Biblia dice de lo mejor, das lo mejor. La primera vez que empiezas un negocio o que bueno, está bien. Dios no te va a forzar, pero tampoco te va a poner la oportunidad de ciertos niveles que hay que tener. También es una forma de expresarlo. Puede que yo esté equivocado, porque no quiero hacer de mis experiencias y de mi conocimiento doctrina. Tú tienes que tener tu relación con Dios y con Él ponerte a cuentas. Yo aquí te estoy abriendo el entendimiento y ensanchando tu manera de pensar. Es lo que quiero. Así que pídele ayuda a la inteligencia. Pídele ayuda a la inteligencia. Volvemos a nuestra línea del tiempo, por favor. Y si le pides y mira esto, y dice, y si a la prudencia dieres tu voz, lo que dices, le voy a dar mi voz, lo que digo, mi boca se la voy a dar a la prudencia. Esta parte es interesante y tiene que ver con la manera en que hablas. Aquí todos fallamos. Todos tenemos. Y tienes que acordarte de Santiago capítulo 3. Hay un profeta, no es mi amigo, no puedo considerarlo, no tenemos una relación, pero me explicaba hace unos días, hace unas semanas, algo en Cartagena. Me decía, tuvimos la oportunidad de estar en un evento y me decía, mira, lo que pasa, te voy a explicar qué es lo que me dijo Dios cuando vi tal cosa y cuando te hablé tal cosa a ti. Dios me dijo lo siguiente: una iglesia cristiana, escúchenme lo que me están viendo por internet, una iglesia puede tener una congregación fuerte y ser grande, pero una iglesia puede tener miembros que adoran a Dios, pero levantan altares a Satanás. La mejor manera, me lo está diciendo él, la mejor manera de levantar un altar a Satanás, que es por donde él se mete, no es a través de un pecado. Cometiste un pecado, entonces le abriste puertas a Satanás. Es un decir muy evangélico. No es tan así. Porque hay gente que ha pecado y nunca tuvieron consecuencias. Otros pecamos y hubo muchas consecuencias. ¿Verdad? No podemos medir siempre todo por la misma conducta, por la misma apreciación. Así que hay gente que levanta altares a Satanás. Y el mejor altar que le puedes levantar a Satanás es el chisme. Porque el chisme te intoxica. Y el chisme te intoxica de morbo. ¿Quieres saber cuán morboso eres tú? ¿Cuánto chisme le das oído? ¿Y cuánto participas de un chisme? Entonces ese es un morboso. Cristiano salvo, pero que le levantas altares a Satanás. Me gustó. Porque Satanás sabe cuál es el poder de matar con la lengua. Se mata con la lengua. Entonces vas a Santiago 3 y dice que un chisme inflama la rueda de la creación e incluso inflama al infierno y se manifiesta. Así que no seas tan chismoso y sé cuidadoso, porque el que pierde al ser chismoso eres tú. Ese altar y esa alabanza a Satanás por tu chisme va a ser recompensada por Satanás también. Y decía, mira que nunca lo había visto así.
Claro, pecamos más con lo que decimos que de cualquier otra manera. Dice, no ha habido justo, nuestras bocas son como áspid, como serpiente, como el áspid, como el veneno de una serpiente. También lo dice Pablo, que no hay ni uno que no haya pecado. Salmos 141:3, Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios, que yo no hable lo que no es, que yo no me preste para el chisme, ni la mentira, ni la calumnia, ni la difamación, ni la injuria. Ponle seguro a mis labios, pon un vigilante en mi boca. Proverbios 4:24, evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Proverbios 16:24, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Eso es extraordinario. Las palabras amables son como la miel, dulces para el alma y saludables para el cuerpo. Empieza a hablar bien siempre, siempre habla bien. Evita la queja, evita la queja, evita la queja. ¿Qué curso el que he hecho contra la queja? He hecho un curso impresionante contra la queja. Pero evita la queja, entonces has entregado tu voz y tus labios y tu boca a la prudencia. Voy a ser prudente delante tuyo, Señor. Porque siendo prudente con mis labios, evito problemas con la gente, evito que el diablo se me meta en mis asuntos y dejo de tener y evito tener inconvenientes para que el cielo me bendiga. Volvamos a la línea del tiempo, a la cronológica, por favor. Muchas gracias. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta una. Y con eso terminamos. Ese último versículo dice lo siguiente, Proverbios 2:4. Búscalo como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Busca al Señor como un tesoro escondido. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a buscar un tesoro. En esa época como que sí era factible. Hoy en día hay huaqueros profesionales. De hecho hay un programa de Discovery, o había un programa de Discovery, de gente que se la pasaba buscando huacas y tesoros escondidos. Hay gente y hay organizaciones que están buscando barcos hundidos y su tesoro. Y tenemos un problema con España por un galeón que se hundió aquí en Santa Marta, no sé, cerca de la costa Caribe, más bien cerca de Cartagena, y están buscando quién se reparte ese botín, a quién le pertenece, si a España o a Colombia. Pero hay mucho dinero, mucho oro, muchas cosas. Creo que habrán escuchado la noticia, sabrán de qué estoy hablando. Pero digamos, búscalo como un tesoro escondido, busca al Señor como un tesoro escondido. Y también para eso tengo algunas cosas que decir. Proverbios 8:17. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Todo iba bien hasta este versículo. Porque es posible que tú busques a Dios, pero no con diligencia. Les decía que ser cristiano es como ser un soldado, dedicado a tu cristiandad, disfrutando tu cristiandad, disfrutando la presencia de Dios en tu vida, gozándote en el Espíritu de Dios. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Entonces Dios dice, si me amas, me buscas. Y dependes de mí, y me crees, y te humillas delante de mí. Pero hay que hacerlo con diligencia, con mucha diligencia, observando no salirme del camino, siendo diligente en la búsqueda de Él. Hay demandas de Dios, que de pronto son letra menuda que nunca escuchamos ni pusimos en práctica. Y nos preguntamos, entonces tenemos ambivalencias en nuestra vida cristiana. Entonces te alejas porque perdiste el temor a Dios, se te fue la sabiduría y cuando ¡pum! Cometes errores feos y vienen consecuencias. Y hay cosas que se cometieron por falta de sabiduría.
Por eso yo también decía algo muy importante la semana pasada. Cuando te pregunten en qué consiste la restauración, ya lo había dicho hace años atrás, la restauración no depende del tiempo, ni de quién te está restaurando, ni de qué programa de restauración uses. La restauración depende de cuánto tu corazón anhela reconectar con Dios. Ahí es donde empieza la restauración. Porque pudiste haber pecado y no haber aprendido, o tener excusas para cada cosa. Pero cuando finalmente llegas a entender, voy a preguntar, ¿tú te acuerdas cómo eras recién convertido? ¿Te acuerdas de tu primer amor? ¿Onta? ¿Dónde está? No, a veces no tienes nostalgia de haber vuelto a tu primer amor. Quiero reconectar con Dios, quiero sentir ese fuego que tenía. Era un fuego, no sé cómo explicarlo, pero sentía un calor por dentro. Mi alma ardía en un fuego espiritual de regocijo, de paz, de quietud, de tranquilidad, de fe. No me mortificaba nada. Era una codependencia de Dios extraordinaria y una dependencia de Dios formidable. Y había un gozo. Y podías estar pasando por la circunstancia más difícil de tu vida, tu refugio era Dios. Y estabas reconectado con Dios, súper conectado con Dios. Era tu primer amor. Entonces la Biblia lo llama así también, tu primer amor. Has dejado mi primer amor. Dios dice en Apocalipsis, le reclama a una de las iglesias, has dejado mi primer amor, pero has permanecido en la fe. Uy, se salvó. Este es un llamado de atención para todos los que quieren tener una vida cristiana verdaderamente buena. Restaura tu relación con Dios, buscándolo diligentemente. Apréndete estos 5 versículos. Apréndete estos 5 versículos y practícalos. Yo los estoy desglosando. Y termino diciendo, Proverbios 23:23, la verdad y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia con algo que debes comparar y nunca vender. Es algo que debes comparar y nunca vender. ¿Verdad? Como si fuera un tesoro escondido, dijimos. La verdad y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cómpralas y no las vendas. Debes comprarla y no venderla. Mira las 4 que señala ahí, y Proverbios mismo lo dice. Y explica. La verdad y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia es algo que debes comprar y nunca vender. Vuélveme a la línea de eso. ¿Cuántas veces habrás leído esto y pasaste por encima? Sí. Pero creo que estamos hablando de eso. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor, porque la sabiduría empieza cuando empiezo a temer a Dios. Y temerle a Dios implica entonces todo el versículo 1, el 2, el 3 y el 4. Y entonces obtendré conocimiento de Dios. Y si lo busco para que me dé conocimiento, dice que Él me premiará de otra manera. Habrá otras bendiciones. Por eso yo siempre digo también, mira. No juzgues tan rápido a una persona. Primero mira sus frutos y qué ha logrado. Ok. Entonces entenderás que esa persona ha vivido con temor a Dios y vino sabiduría e inteligencia como consecuencia de temer a Dios. Entonces Dios le limpió el camino y pudo surgir algo que siempre anheló, pero nunca quiso. Entonces, por un momento piensa si lo que te ha faltado es temor a Dios y por lo tanto no ha venido sabiduría, y como no ha habido sabiduría no has alcanzado lo que pretendías y le sigues preguntando a Dios, pero ¿por qué no me bendices? ¿Pero por qué si bendices al vecino mío que es un tremendo corrupto, sinvergüenza, mujeriego, y te vas y le levantas un altar a Satanás? De paso, juzgando a tu vecino. Cállate, no juzgues, no seas tan sinvergüenza de juzgar porque estás dejando la prudencia.
Hasta en un partido de fútbol. Árbitro tal por cual. Sé prudente. Ni conoces a la mamá del hombre. Sé prudente. Sé prudente. Padre, yo te doy gracias por este tiempo en el que nos has confrontado durísimo. Porque pretendemos ser sabios sin temerte. Porque no conocíamos el camino a temerte. Necesitamos temerte. Y cuando empecemos a practicar todo esto, seguramente encontraremos que hay áreas de nuestra vida que empiezan a restaurarse espiritualmente y traen beneficios a nuestro carácter y a nuestra manera de ser. Perdónanos por ser tan ignorantes en no buscarte para poder temerte. De tal manera que el temerte no sea como una cosa aprendida, como una iglesia legalista o religiosa. Y el temor a Dios es simplemente una práctica, pero no es algo de corazón porque te hayamos conocido. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial. Y glorifícate, Padre Santo, en nuestras vidas. Y bendícenos. Y ayúdanos. Y comprenderemos entonces sabiduría y la verdad. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia y por tu bondad. Y nos presentamos delante de ti para decirte, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor. Que este año, como lo enseñamos al principio del año, sea un año producto del entendimiento y no de azares de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Para todos los que nos están viendo en redes sociales, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Estaremos también hablando y seguimos con el tema de la sabiduría, que es haciendo un balance de qué tan sabios somos realmente y qué es la sabiduría según Dios. Dios los bendiga. Dios los guarde. Bien.